La pregunta que hace todos los Jajamim es, ¿por qué las personas pasamos 10 días de despertar, pasamos un día de Kippur, realmente con inspiración, y acaba Kippur y la persona regresa a la normalidad? Entonces, Rabbeinu Yeruja explica algo muy interesante. Todos los pensamientos que tiene la persona nacen de su razón, de su voluntad, de las cosas que le gustan. La persona no piensa en algo que no le interesa. Por ejemplo, cuando van pasando en la calle y de repente ven, hay muchos anuncios. Si me preguntan a mí, ¿a qué hora y qué día es la orquesta clásica en no sé en dónde? Aunque pasé por ese espectacular y lo vi todos los días camino al trabajo, nunca le puse atención. ¿Por qué? Porque no me interesaba. La persona normalmente piensa en lo que le interesa. ¿Cuántas veces al día ustedes piensan en fútbol americano? 0. ¿Por qué? Porque no les interesa. Quiere decir que los pensamientos de la persona son producto de su interés. Y tu interés pues, es tu razón, es tu voluntad. Lo que te gusta, lo que quieres, lo que aspiras. En esas cosas piensas. Primero hay interés y luego hay pensamiento. No es que lo que veo me hace que me interese, sino lo que me interesa hace que vea. Una persona llega aquí, a lo mejor ustedes vienen aquí. ¿Cuántas veces si yo les pregunto, me pueden decir por favor qué libros hay en esta biblioteca? ¿Qué tipos de libros hay? Dígamelos uno. Nunca, jamás han venido aquí 20, 30, 50 veces, pero nunca se han puesto. Pero un jajam que está interesado en estudiar, entró y lo primero que hizo fue empezar a analizar qué tipo de libros había. Cada persona en la vida se fija en lo que le interesa, piensa lo que le interesa. ¿Ok? Ahora, nosotros tenemos que tomar una decisión en Kippur y en Rosh Hashanah sobre tomar una decisión en qué vamos a cambiar. Chiquita, ¿verdad? Una decisión chiquita en qué vamos a cambiar. Muy difícil, dificilísimo. La gente se me acerca, jajam, deme un buen consejo en qué cambio. No, eso es algo muy personal. No, jajam, ayúdeme, es muy difícil. ¿En qué hay que cambiar? Una pensó en hacer verajot con cabana. Otra pensó, cada quien, ¿no? Todo es valiosísimo en los ojos de Dios. Pero hoy vamos a ir un poco más profundo. Un poco más profundo. ¿Cómo sabemos nosotros si nuestra mente que toma decisiones está calibrada? Cuando una persona va a comprar un diamante, ¿qué es lo primero que hacen antes de vender los diamantes? Sacan una balanza, una pesita, que es súper específica en el peso. Cada gramo en un diamante te puede cambiar por completo el precio. Pues lo primero que tienes que hacer tú cuando compras un diamante es checar que esté en ceros la balanza. Si ya empieza descalibrada, pues ya te van a robar. ¿Cómo tú sabes que tu balanza con la que tomas decisiones todo el tiempo en tu vida está calibrada? Y tomas decisiones todo el tiempo sin parar. Si un día ibas a hacer de comer pescado, hiciste carne, no pasó nada. Pero hay decisiones en la vida que son importantes.
Yo te pregunto, ¿cómo tú confías en ti? ¿Checaste tu balanza con la que tomas tus decisiones? A lo mejor tu balanza no está calibrada. Entonces vas a tomar una decisión en Kippur. ¿Qué vas a cambiar? Es importante, no es cosa chica, es importante. Es muy diferente que hagas algo que tiene que ver contigo, una decisión que sea esencial en tu vida, a que tomes una decisión de hacer brajot con cabana, que está muy bonito, pero no sé qué tan esencial es en tu persona. Les voy a decir un ejemplo. Imagínense una persona que normalmente no se cuida mucho en su forma de hablar, no tiene mucha conciencia, y es común que hace sentir mal a la gente que está alrededor de él. No tiene mucha conciencia. Ese tipo de gente que hay muchos llaman gente un poquito pesada, gente un poquito inconsciente, que están haciendo chistes, que están viendo la vida de una manera muy superficial, pero en el camino van tirando comentarios que lastiman. Entonces esta persona va a pensar en Kippur, ¿qué voy a decidir yo? Y dice, ya sé, tengo una idea, voy a decir el modim, que se dice en la Hazará, del libro. Mamás, que Boreolán va a estar contento contigo este año. Oye, pero ¿no pensaste a lo mejor en darte cuenta que hay gente alrededor de ti que sufre con tu actitud, con tu forma de hablar, con tus palabras? No se le ocurrió. Tenemos que saber que esta mente con la que tomamos decisiones, mientras mejor calibrada esté, las decisiones van a ir más a la esencia de la persona. No puede ser que pasemos 120 Kippurs. Bueno, hasta los 20 te voy a dar chance. ¿Está bien? Pero de los 20 en adelante, 80 Kippurs entre la verajá con Kavaná y el modim de Rabanán y el Birkat Hamazon sentado. Está padre, ¿no? No estoy desvalorando en lo absoluto, créanme, es valiosísimo decir una verajá con Kavaná. Pero esencialmente en tu persona, de 80 Kippurs, ¿nunca te pusiste a pensar en un cambio esencial en tu persona? ¿No? Está raro. Entonces voy a explicar por qué, qué pasa con nuestra mente. Voy a explicar, ¿okay? Está escrito en la Torah que hay una halajá que un juez, nosotros somos jueces también de nuestra vida, constantemente, que un juez no puede recibir soborno, aunque el juez tenga intención de juzgar de una manera honesta. O sea, vienes con el juez y le dices, señor juez, mire, le trajo un regalito, 100,000 pesos. Y el juez te dice, te los acepto, pero que sepas que te voy a juzgar de una manera recta. No voy a inclinar la balanza hacia ti. Dice la Torah, no se puede. ¿Por qué? Va a inclinar la balanza hacia ti. Sí la va a inclinar. Aunque él te diga que no, la va a inclinar. ¿Por qué? Cuando tú le diste los 100,000 pesos, él ya tiene una cercanía contigo y en su mente se descalibró la balanza. Ni el jajá más grande del mundo puede juzgar de una manera recta cuando tomó soborno. Dice la Torah, ¿no? Más todavía. ¿Qué pasa si entra uno vestido de rico y otro de pobre? Y el juez está viendo a los dos. Ya no sirve el juicio. ¿Por qué? Se descalibra la balanza, o para un lado o para otro. O se va a decir, ay, pobrecito el pobre, o va a decir, ay, el rico seguramente no robó. Algo va a pensar. Más todavía, escuchen que nuestra balanza es tan delicada que si entra primero uno y luego entra el otro, ya no sirve el juicio. Juicio de Torah no es. Si cuando una persona en México o en China o en Israel fue con el jajam, pero le platicó el caso del juicio de Torah, no enfrente de la persona que se tiene que juzgar, ya no sirve. Para la Torah ya no sirve. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Porque lo primero que la persona escucha
escucha, se le mete a la cabeza y le cuesta mucho trabajo sacárselo de la cabeza. Les voy a decir un ejemplo para que me entiendan. ¿Okay? Estaban dos personas platicando, ¿no? ¿Cuánta gente había ayer en la conferencia? En tal lugar. Y dice uno, no, había como 400 personas. Y el otro le dice, no, ¿qué 400 personas? Había máximo 120. No, platiquita en la mesa así, común. Primero que nada, ¿ustedes se dedican a contar la gente en las conferencias? ¿Hacen encuestas o tienen por qué saber? No tienen por qué saber. Están platicando. Perfecto. Entonces, uno se pone terco. Había máximo 120. El otro, ¿qué te pasa, mano? Había 400. Se empiezan a discutir. De repente llega una tercera persona de bitajón. Les dice, yo las conté. Había 90. Sí, señor, las contó. Había 90. El de 400, el que dijo 400, ¿qué dice? No, no puede ser. ¿Por qué no puede ser? ¿Puedo explicar por qué no puede ser? No puede ser que yo me equivoqué. Eso es lo que no puede ser. No puede ser. Bueno, pero ¿qué tanto? ¿Qué tanto si había 400 personas o había 120 personas? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Vemos de aquí que la persona le cuesta trabajo cambiar de opinión. Simplemente porque se te ocurrió algo, te mantienes en lo que dijiste. Se llama Gabá. Entonces, para un juez que escucha primero una de las partes, ya se le metió a la cabeza esa idea, cambiar esa idea que tiene sobre el caso, porque cuando uno le cuenta la historia le dice, me robaron, me hicieron, y el otro que dice, ¿qué le robé? Me debía. Pero cuando ya se le mete una idea al juez, ya le cuesta mucho trabajo cambiar de opinión. Pero tienen que estar enfrente los dos para que cuando le platique a una persona algo, él piense, espérame, aquí enfrente hay una persona que me va a platicar su punto de vista. Entonces va a retener que no le entre a la mente profundamente esa idea. Vemos que la mente del hombre es realmente delicada. Ahora os voy a hacer una pregunta. ¿Qué es más soborno? ¿Algo que viene de afuera o algo que viene de adentro? ¿A qué me refiero? Fíjate, una persona tiene flojera. Tiene flojera. Dice, oye, ¿vamos aquí o no vamos aquí? Pero hay una parte de él que le está dando soborno, que le dice, ya no vayas, ya qué flojera, ¿no? Entonces de repente la mente encuentra una idea que se ajusta a su flojera. No, ¿para qué vamos? No hay dónde estacionarse. Y después ya ni se escucha nada la conferencia. La realidad es que son justificaciones reales. En realidad hay mucho tráfico y no escuchan. ¿Y es la razón que no estás yendo? ¿O tu mente ya no está pesando bien claro qué es lo que te conviene hacer en la vida? Lo que te conviene hacer es ir a estudiar Torah, no hay duda. Pero tu flojera te va a inventar una idea. Entonces, tu mente cuando toma decisiones siempre acorde al soborno de sus cualidades. Dice José Jamín que el 99.9% de nuestras decisiones en nuestra vida tienen que ver con la flojera. En general, cuando vas a tomar una decisión, date cuenta cómo las ganas de estar estático, o sea, lo pesados que somos, nos generan que no podamos movernos en la vida. Entonces, cuando tú piensas que hay toda una idea y tú discutes, o por ejemplo, ¿no? Vamos a casa de mi mamá, no sé qué. Entonces, no, es que siempre pasa esto. No, le cae mal, no quiere ir, ya, punto. Pero ni siquiera él está consciente de qué es la raíz que lo está moviendo en la vida para actuar de esa manera. Oye, vas a este lugar, tienes miedo de la presión social, que te juzguen o que te vean mal. No, es que a mí no me gusta, ¿para qué? No tiene sentido. Tienes miles de inventos. Que la raíz de todo es algo que está escondido atrás. ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer para Kippur?
Escuchen bien. Tenemos que encontrar cuál es la raíz. Cada quien tiene una raíz diferente que nos está generando actuar como actuamos en general. En la vida tenemos ciertos motores adentro de nuestra mente que esos son los que realmente están dándonos soborno todo el tiempo para que actuemos como actuemos. Si tú no encuentras este punto en tu vida, va a pasar un año y no vas a cambiar. Les voy a decir un ejemplo que no lo van a poder creer para que después vamos a pasar a nuestra vida. ¿Okay? Ya conocemos toda la historia de Korah. ¿Okay? Si yo les pregunto, Korah, si quisiera Korah trabajar en él mismo, ¿qué tendría que tomar sobre él? El año que entra, no ser, ¿qué? Discusiones, la sonará, envidioso. Les voy a explicar. Viene Korah. La historia de Korah, escuchen bien. Él era el primo mayor. Era primo hermano de Moshe. Primo mayor. Y él pensaba que le correspondía ser el presidente de la tribu. ¿Por qué pensaba que le correspondía ser el presidente de la tribu? Porque tenía gaba. Él creía que era más que los demás. Cuando tú crees que eres más que los demás, crees que te corresponden cosas. Asumes que te corresponden. Asumes que tu suegra tiene que tratar así. Asumes esto. Asumes que eres especial. Por lo tanto, mereces un trato especial. Korah asumió que le correspondía ser el presidente de las tribus. Cuando le dan la presidencia a su primo, ¿qué pasa? Le da envidia. Te hago una pregunta. Cuando ganó Trump las elecciones, ¿alguna de ustedes tuvo envidia? Nadie tuvo envidia. ¿Por qué? Porque nadie de aquí asumíamos que teníamos que ser presidentes. La única que a lo mejor se sintió mal, ¿quién fue? Melanie Clinton, ¿no? Ella sí asumía que le correspondía a la presidencia de Estados Unidos. Quiere decir que la envidia, el enojo, el odio que tuvo Korah con su primo, no fue porque él era envidioso. No. Era porque tenía gabá, tenía soberbia, porque se creía que él era más que los demás. Cuando tú crees que eres más de los demás, asumes que te corresponden cosas. Cuando no te las dan, te enojas, tienes envidia. ¿Qué pasó después de la envidia? Se generó odio. ¿Contra quién? Contra Moshe Rabbeinu. ¿Qué hizo? Convenció a 250 del Sanedrín, hizo una discusión, una mahloket, que según él era Leshem Shamayim, y se lo tragó a la tierra. Si yo te pregunto a ti, ¿en qué cualidad tenía que trabajar Korah? Tú vas a decir, en las discusiones, en no hacer discusiones. No, porque el problema de Korah no eran las discusiones. Las discusiones eran la consecuencia de la gabá que tenía. Si vas a decir envidioso, tampoco era envidioso. El orgullo. Entonces, si te preguntan a ti, Korah, ¿qué tenía que trabajar en Kippur? El orgullo. Si tú quieres realmente llegar a Kippur y cambiar el año que entra, tienes que entender en tu vida qué te está moviendo a ti a hacer todas las cosas que haces. Por ejemplo, y esto es muy interesante, si van a recibir, no decir la Shonará. Yo les garantizo que van a decir la Shonará. Porque la Shonará es la consecuencia de algo que está atrás de tu mente, que te está molestando. Cuando tú dices la Shonará, es porque te está picando algo que el otro te está haciendo. Por ejemplo, normalmente, escuchen bien, tú hablas mal de alguien que te genera desvalor personal. No de alguien que te desvaloró, es muy diferente. Alguien que a ti te genera desvalor personal.
Tú nunca hablas mal de alguien que no te genera rivalidad. No te genera rivalidad, no te importa. ¿Por qué? Ni piensas en él. Acuérdate que nada más pensamos en lo que nos interesa. Entonces, cuando tú hablas mal de alguien o alguien te cae mal, entonces tú vas a decir en tu mente, yo recibo sobre mí no hablar la sonará de mi suegra. Este año ya. Beli Neder ya hablé mucho la sonará de mi suegra, ya no voy a hablar la sonará de mi suegra. Sí vas a hablar. Sí vas a hablar la sonará de tu suegra. Sí vas a hablar mucho. ¿Pero por qué? Porque el problema no lo estás atacando de raíz. Les voy a explicar algo muy interesante. Un adicto, varios adictos, pero uno de ellos, que vino conmigo, lo llevé con una persona especialista en adicciones. X, no importa. El juego, la bebida, las drogas, lo que sea. Entonces, llegó con el especialista en las adicciones, nos sentamos en VIPs, y le dijo, tú necesitas un trabajo personal, etcétera, etcétera. Entonces le dijo él al especialista, dijo, usted no me conoce a mí, yo soy una persona de voluntad. Yo tengo una voluntad impresionante. Yo me decido algo, lo hago 100%. Dijo, sí, entonces ¿qué? Dije, ya me decidí que no voy a hacer lo que estoy haciendo, ya. Me decidí de una manera absoluta. Dijo, te garantizo que vas a volver a caer. Le dijo, ¿por qué? Le dijo, muy sencillo. Si una persona cuelga un palo de los que hacen, sí, barras, y se cuelga del palo y abajo hay un precipicio. Y dice, no me voy a caer. Yo tengo voluntad que no me voy a caer y tengo una voluntad absoluta. Se va a colgar. Un 10 segundos, 15, 20, un minuto, 2, se va a soltar. ¿Por qué se va a soltar? Porque es imposible mantenerse, porque el peso de la gravedad es mucho más fuerte que tu voluntad. ¿Cuál sería la única posibilidad que tú realmente te podrías aguantar? Que tengas un banquito. Estés parado en un banquito. Pues ahí sí, te va a doler, pero pues te vas a aguantar un rato. Le dijo a él, si tú no tienes un banquito, ¿y cuál es el banquito? Le dijo a él, tienes que venir a escuchar historias de gente que pasó lo mismo que tú todos los días de tu vida. Y si un día de tu vida no lo escuchas, ese día puedes volver a caer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mente de la persona, esto es muy importante saberlo. El ser humano no actúa según su capacidad intelectual, sino según su conciencia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el hecho de saber lo importante que es Shalom Bait, o lo importante que es respetar a tus papás, o lo importante que es no robar, no te genera no robar. Y no te genera respetar a tus papás. ¿Qué es lo que te genera? La conciencia. ¿Qué es la conciencia? Tenerlo consciente. Nosotros cuando recibimos información, cuando la recibimos, en el momento que la recibimos, ¿dónde está? En el consciente. Pero después, ¿a dónde se pasa? Al inconsciente. Entonces, aunque la tengas, no vas a actuar acorde a esa información, a menos que esté aquí. Por ejemplo, si una persona estudia en una clase, respeta a los padres, ese día puede ser que los respete a sus papás. Ese día. Porque ese día está él en su mente consciente. Entonces viene una persona y dice, pero jaja, ¿cómo puede ser que alguien religioso robe? ¿Que no sabe que no tiene que robar? Sí, pero el saber no te hace actuar si él no lo tiene consciente. Si una persona estudia constantemente, estudia, entonces tiene consciente conceptos. Una persona que va al gimnasio. No, los que van al gimnasio no van a trabajar los brazos todos los días. Un día los brazos, un día los pies, un día la espalda, cada día otra cosa. Pero cuando tú trabajas las manos, también fortaleces los pies porque todo tu cuerpo está en movimiento. Cuando tú estás constantemente estudiando, estás generando conciencia, aunque no sea de todos los conceptos, pero en general tu conciencia está activa. Entonces, tu nivel de conciencia en la vida, en muchos ámbitos, es mucho mayor a una persona que no está consciente. Por eso una persona que estudió Torah 30 años, pero dejó de estudiar, puede ser que se comporte como una persona que ni siquiera sabe esos conceptos. Pero ¿cómo si ya los estudió? Sí, pero el ser humano actúa solamente según lo consciente.
Entonces tendrías que hacer conciencia de las cosas. Entonces le dijo este adicto, esto es científico, una persona adicto que quiere dejar de tomar, tiene que ir diario a un grupo de adictos, a sentarse, a escuchar cómo la gente que tomaba destruyó su vida. ¿Qué son esos grupos? La gente se para una persona y dice, soy Juan, ¿sí? Y yo cuando tomaba le pegué a mi esposa y mis hijos me dejaron y ahora vivo perdido de no sé en dónde. Entonces el cuate que está enfrente dice, espérame, tomar te puede llevar a lo peor. Ese día no toma. No sé, ese día no toma. Al otro día, ¿qué tiene que hacer? Volver a ir al grupo. Nos contó un más, de una persona que apostaba, que es de las peores adicciones que hay. Y esta persona, 23 años, dejó de apostar. Y un día estaba de viaje en Estados Unidos y pasó por una tiendita que venden lotería. Y dijo, quiero comprar un boletito del Melate o de una cosa así, que valía $1. Dijo él, no va a pasar nada por comprar un boletito de $1, ya no voy a hacerme adicto al juego. Bueno, compró un boletito, compró 2, compró 10, se fue al casino, ¿verdad? Y perdió todo lo que construyó en 23 años. Otra vez. ¿Pero cómo, jajam? ¿Cómo? Muy sencillo. La conciencia, y es así el ser humano. Cuando la persona falla, cuando no está tan consciente, cuando la persona se equivoca en la vida, cuando tiene momentos de distracción, que de repente no tiene la conciencia. Cuando vamos a estar sentados en una clase de Torah, créemelo, que en ese momento ni va a ser infiel, ni va a estar borracho, ni va a robar, porque en ese momento la conciencia está muy fuerte. Pero cuando pasa el tiempo, entonces una persona me dice, jaja, yo puedo estar tranquilo de que mi esposo va a ser un adicto a la vida. Si genera conciencia tu esposo todos los días de su vida, si es una persona que ya dejó de generar conciencia, lo más seguro es que se va a empezar a comportar mal, en todos los aspectos. Entonces es interesante porque nosotros somos un poco a veces juzgones con el mundo y decimos, ¿cómo puede ser que un tzadik se enojó? ¿Cómo puede ser que un tzadik gritó? ¿Cómo puede ser que un tzadik... ¿Cómo puede ser? Pues es lo lógico. Una persona que no está consciente, en ese momento puede caer. Regresando al tema de Kippur. ¿Por qué vas a hablar de la sonora de tu suegra? Porque tienes que entender qué es lo que te está generando ahora la sonora de tu suegra. ¿Sabes qué te está generando? Estoy inventando, ¿sí? Cada quien con su situación personal, chéquela. Puede ser que tu suegra trata mejor a tu cuñada que a ti. Y a ti eso te duele, te acaba. ¿Por qué te acaba? Porque te genera desvalor. Porque te hace sentir de menos, ¿no? Y tú sientes, tú asumes que tú eres igual o más. Vamos a ser realistas, más. No asumes que eres igual. ¿Estás entendiendo? Asumes que eres más. Si yo soy más y me tratan y me traen un perfume que no es del nivel de la marca que le trajo a ella, o no me pone la atención en la casa, o no me trata como yo quisiera que me trate, ¿cómo me hace sentir? Muy mal. Cuando me siento mal, ¿qué hago? Para defenderme, pues hablo mal del otro. Entonces si yo llego en Kippur y digo, no voy a hablar la sonora de mis... Vas a hablar. ¿Cuándo vas a hablar? Cuando te hagas sentir mal. No vas a hablar ese día en Kippur, en el Kinis, a lo mejor no vas a hablar, en el Kippur. Pero después del Kippur vas a hablar. Entonces si me preguntas a mí, ¿en qué tienes que trabajar? Pues en tu desvalor personal, ¿no? En tu desvalor personal. ¿Por qué te sientes tan mal? No es tu mejor amiga. Suegra, un respeto, un shalom. Asumes que te tiene que tratar. ¿Ya? Shalom al Israel, suegrita, shalom al Israel, usted su vida. Yo no tengo que estar consentido. ¿Por qué voy a hacer? Mi mamá que me consienta. ¿Estás entendiendo? Y mi suegra consienta a mi esposo. ¿Ya? ¿Estás entendiendo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué asumes? ¿Por qué asumes que así tiene que ser? Pero el problema es que así somos en el mundo. No nada más con la suegra, en la misma familia, con los hermanos, con la gente que estamos alrededor, ¿no?
yo este año ya no voy a ser tan gritona. Ya, voy a ser una mujer más relajada, con mejores midot. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo voluntad. Hazak Baruch. La semana que entra vas a gritar. Acabando Kippur vas a gritar como loco. Porque no sabes ni por qué gritas. Nunca te pusiste a pensar por qué gritas. ¿Por qué gritas? A lo mejor es porque eres una niña chiquita de 4 años. No, jajam, tengo 28. ¿Sí? Tengo 46. ¿Sí? Hay gente de 46 que nos quedamos chiquitos también. Que somos berrinchudos, que hacemos berrinches como los niños chiquitos también. Y tenemos que trabajar nuestra parte infantil. El hombre es complejo. No es tan sencillo cambiar. Pero entonces en Kippur, ¿quién Hashem te pide? Algo chiquito. No grande, ¿eh? No te pide, no voy a dejar de decir nada. No trabajes en eso, de verdad, no trabajes en eso. No trabajes en eso, de verdad. Trabaja en qué es lo que te está provocando en tu vida actuar así. Porque hay motores que son los que te están provocando a actuar así. En general, si te das cuenta, cuando una persona prueba una sopa, no necesita comerse toda la sopa para saber a qué sabe. Con una cucharadita ya sabe a qué sabe toda la sopa, aunque sea una olla de este tamaño. Tú en tu vida, si eres inteligente y profunda, con que analices unas partes de tu vida, vas a darte cuenta un poco qué es lo que a ti en tu vida te pasa. ¿Dónde están tus caídas? ¿En qué partes? Hay raíces que todos tenemos. El agabá, la soberbia, es un limitante en nuestra vida tremendo, que tiene que ver con el desvalor personal. Es baja autoestima, ¿no? No sé si es baja autoestima, es no saber cómo tener un valor, cómo yo medir mi valor personal. No tenemos muy claro qué es lo que realmente nos hace ser importantes en la vida. Cada quien tiene diferentes parámetros. Hay quien piensa que la riqueza me da mi valor personal. Hay quien piensa que el honor me da mi valor personal. Hay quien piensa que ser el centro de atención me da mi valor personal. Hay quien piensa que vestirse de tal manera me da mi valor personal. Tenemos en la mente, atrás, como ideas de qué es lo que nos hace sentir importantes. Cuando te tocan en esos puntos, se te derrumba tu edificio. Y ahí te enojas, gritas, hablas sonará, todas las hablas del mundo vienen ¿de dónde? De cuando alguien toca tu edificio y te empieza a mover. Un terremoto, pero adentro de tu mente. Entonces, ¿qué tendría que hacer la persona? Trata de pensar y decir, a mí en mi vida, ¿qué me mueve? ¿Qué es lo que me está moviendo de aquí para allá y de allá para acá? Y entonces voy a decir sobre mí mismo, yo tengo que trabajar, yo en este año tengo que trabajar este punto. Como les dije, hay muchas cosas, pero hay gente, por ejemplo, que la flojera lo mata. Sus conflictos en su vida con la gente que está alrededor es su flojera. Cada vez que le pones una obligación que tiene que moverse, él tiene un conflicto de frustración. Quisiera no hacer nada en su vida, quedarse estático todo el tiempo. Entonces, cuando su esposo le pide un favor, se pelea con él. Pero no se pelea con él porque es mala. Se pelea porque está acostumbrada a ser una niña chiquita, chiquiada, que no hace nada en la vida. Entonces, cuando de repente tiene que moverse, ¡oh, qué problema en mi vida! ¿Sí? Pero con su mamá igual, con sus hijos. ¿Por qué les grita a sus hijos? Que ya no quiere hacer más esfuerzo. No porque ya no aguanta más. Ya se quiere sentar a ver su celular, ya no puede más. Entonces, ¿qué tienes que trabajar el año que entra? Un poquito, dile a Boreolam, voy a estudiar y voy a hacer conciencia de este tema. Voy a hacer conciencia. ¿Y qué voy a hacer el año que entra? No sé, pero en esta área de mi vida que me genera tanto conflicto, voy a ser mejor. Ser verdaderos es importante en Kippur. Es importante llegar a Kippur entendiendo que para Hashem más es muy importante decir Berajot con Kavaná y Birkat Hamazon y todo, el Khan es importante. Pero es importante que esencialmente podamos ser mejores. Y para eso tenemos que ser un poquito más profundos. Pensar un poquito más. No es fácil. Puedes salir de la clase y decir, bueno, jajam, no sé, no tengo ni idea, o sea, ni por dónde, no tengo ni idea ni por dónde empezar, ni por... Créemelo, y la Kadorujú, de corazón, ayúdame al año que entra a ser un poco mejor, ser humano. De verdad, pero mejor, de verdad mejor. Quiero Boreolam ser mejor, pero de verdad quiero ser mejor ser humano. No es... voy a recibir sobre mí, hacer Berajot con Kavaná, acaba Kippur, que sea un año de puras bendiciones para todos.
El año que entra, igual no voy a decir las verajot con cabana, pero en Kippur, total, engañé a Boreolam y Hashem pensó que sí y me dio un buen año. No es así, no es así. Claro, algo consciente en tu vida. Por ejemplo, lo que les dije, el cuate que llega a su casa siempre habla cosas que están mal. Siempre te hace sentir mal. No nada más a ti, a la gente que está alrededor. Porque acuérdate, la persona se nota en un área de su vida lo que hace en todos lados. Lo que le hace a su vecino, le hace al socio, le hace al papá y le hace a la esposa. El ser humano es el mismo. Solamente chécalo en un área de su vida y te vas a dar cuenta quién es. Oye, papito, ¿no te das cuenta que tú no tienes que recibir Birkat Hamazon ni decir Modim de Rabanán? ¿No te das cuenta que tú lastimas a gente alrededor de ti? Piensa, un poco piensa en Kippur, piensa, en vez de esperar que acabe Kippur, que acabe Kippur, que acabe Kippur. Acaba Kippur y decimos todos, un año más, sin que me moleste Boreolam. Ya. ¿Y cómo te firmaron? No sé cómo, pero ya acabo Kippur, ya. No quiero pensar. No, está padre, espérame, este Kippur está padre. Voy a pensar. Es duro, es difícil, pero voy a pensar. ¿Qué pasa con la gente alrededor de mí? Entonces, si este cuate, ya como Boreolam le dice a Hashem, me di cuenta que la gente alrededor de mí no se la pasa bien conmigo. ¿Por qué? Porque ofendo. ¿Por qué ofendes? Por muchas razones. A lo mejor porque me siento menos. ¿Por qué te sientes menos? Entonces, ya estás pensando. Despertó el Señor, Boreolam, el siguiente año puede ser mejor. ¿Me entiendes? Un rico millonario te recibió sobre él ser Teilim. Oye, Habibi, eres un codo de primera. Tú eres un avaro. La gente te regaló millones de dólares, la gente no tiene nada, te pide. ¿Tú te puedes a leer Teilim? ¿Es que acaso quiere tus Teilim? Ya deja los Teilim. Como que queremos hacer cosas superficiales, acabar rápido, no pensar, no cambiar de raíz. Ya, rápido, que acabe Kippur, todo va muy bien. Pero el rico tendría que ser y decir, pensar, Hashem, ¿por qué soy tan avaro? Estoy reconociendo, me duele. Voy a trabajar, ¿sabes? Porque siento de que si doy dinero pierdo mi poder. ¿Por qué? Porque siento que me voy a quedar pobre. Ya, trabaja en la generosidad. Tú tienes que trabajar en la generosidad. Y tú tienes que trabajar en esto. Y cada persona tenemos que trabajar en otra cosa. Pero algo que tenga que ver con nosotros. Se me acercó la gente conmigo. Jajam, bueno, ¿usted me puede dar un consejo? No te puedo dar un consejo. ¿Por qué? Porque tiene que venir de adentro. Pero tengo que pensar. Sí, eso es Kippur. Pensar. Sí, en serio, pensar. Créemelo, después de Kippur, trabaja en lo que pensaste en Kippur. Pero en Kippur, en Asara y Mechuba, piensa. Y les voy a decir algo y con eso terminamos la clase de la Tashem. Escuchen bien. El de afuera se da cuenta en ti las cosas que son bolet, las cosas que son claras. Si tu pregunta, por ejemplo, ¿no? Yo te pregunto a ti, ¿en qué crees que tiene que cambiar tu mamá? Así en un segundo le dices, pero así, ¿no? En un segundo le dices. Es un segundo. Y tu esposo, en un segundo, así, pero así en un segundo, ¿no? Y él, le dices, piensa. Es que jajam, no hay manera de saber. Está raro, ¿no? Qué ciegos de nosotros estamos. Está impresionante, ¿no? O sea, es increíble. Una vez estaba en la yeshiva, y un cuate de la escuela, que también hizo teshuva conmigo, un amigo mío de toda la vida, estábamos así en la sala de Mechubá, en Kippur, así, se me acercó un día, dijo, Abraham, quiero que vayamos a un cuarto, nos metamos a un cuarto y me digas ¿cuál es mi peor cualidad? Quiero cambiar. Y dije, no, la verdad no, porque ahorita estás emocionado. Pero cuando te diga, te vas a sentir mal, porque no estás preparado para cambiar. O sea, no tienes un trabajo interno que realmente puedes recibir, entender que eres humano y que tienes limitaciones. No se lo expliqué todo, pero le dije, no, Habibi, yo no entro a esas cosas. Dijo, ya, tú eres mi amigo de toda la vida, por favor, dime, no sé qué. No. Me dijo, ya, te lo suplico, por favor. Dije, ¿te vas a enojar? Me dijo, no me voy a enojar. Dije, está bien, ya. Me obligó. ¿Sabes? Subimos a un cuarto, atención, Shema Israel. Ya. Y yo, para mí, era obvio el problema que tenía. O sea, ¿cómo? Al que le preguntes de la yeshiva te podía decir cuál era el problema.
Metimos al cuarto, se prepara. Dime, ¿estás seguro? Seguro. Ok. Tú tienes un problema, eres un presumido. Ya. Tu soberbia se desborda. Caminas prepotente, hablas prepotente. La gente le das Pero no le dije así, no se preocupen. No le dije así. Se los dije a ustedes para que entiendan que es un presumido. La gente de los presumidos no les caen bien, les caen mal. La gente que quiere hablar todo el tiempo y que quiere ser el centro de atención, no cae bien, cae mal. Porque la gente quiere que le escuchen, no quiere escuchar. ¿No? No es así. Gente cree que llega, habla, todas me quieren. No, ya no te aguanto. Entonces, déjalas que hablen los demás y créeme, te van a creer. Festeja, te van a creer. Si te festejan a ti, no tanto. Entonces, ¿sabes qué me dijo este cuate? Dijo, no, esa no, otra. Le dije, es que esa es. Me dijo, no, esa no. Vean, qué gabá. ¿Estás entendiendo o no? O sea, qué gabá. No, yo otra. No. ¿Para eso me ibas a decir? Pues bajamos, ¿ya? Le dije, no, otra no, es esta. No, esta no. Bueno, yo pensé que era otra. No, está bien. ¿Cómo puede ser que el de enfrente... ¿Cambió o no cambió? No es importante. ¿Cómo puede ser que el de afuera se puede dar cuenta en ti, pero de verdad somos tan obvios en nuestras malas cualidades? O sea, y no en nuestra. Solamente que hay que entender esa de dónde viene. Si Cora, una persona había dicho, tú haces discusiones. No es cierto. Cora no hacía discusiones. ¿Cómo no? Es una super discusión. ¿Por qué? Porque Cora era envidioso. No era envidioso. La envidia es el producto de la soberbia. Si él no hubiera creído que le corresponde ser presidente, nos hubiera sentido mal. Nada, en absoluto. Si tú no asumes que te corresponde algo, sales a la calle ahorita y traen un Mercedes y se lo dan al señor de al lado, no dices, yo pensé que era para mí, ¿no? Ni te imaginaste que era para ti. Entonces no te sientes mal. A menos de que sientas que era para ti. Y si sentiste que era para ti, ¿qué te sientes? ¿Qué te sientes? Y estas cualidades nos limitan nuestra cercanía a Boreolam. Porque puedes vivir toda tu vida religioso, entre comillas, pero con cualidades muy bajas. Quiero acabar con esta idea. La persona es Lev. Lev quiere decir tu interior, tus cualidades. La Torah se refleja no en tus acciones solamente, sino en las intenciones de tus acciones. ¿Qué diferencia hay entre todos nosotros en la manera de servir a Hashem? En que hacemos tefilá y usamos peluca y comemos kosher y respetamos Shabbat. Pues a lo mejor todos los que estamos aquí respetamos kosher y Shabbat y las fiestas. ¿Quién es más sabe que quién? Eso se refleja en el corazón. Eso no se ve a la vista de la persona, eso lo ve Hashem. Hashem no sabe quién es más tzadik. Cuando tú dices, es que este es un jajá muy tzadik, no sabes. No tienes ni idea quién es. No tienes ni idea quién es. Depende de su trabajo interno. Una persona que tiene emuna, que tiene un problema en su vida y realmente lo toma con emuna, que tiene midot, que tiene tolerancia, que trabaja la gabá, que trabaja la envidia, que realmente es una persona que se trabaja su interior, puede ser un tzadik mucho más que el otro. Y los dos hacen la misma tefilá. Y los dos hacen el mismo Shabbat. Y los dos hacen la misma vida. Pero uno es el Hazonish y el otro soy yo. Es toda la diferencia del mundo. Entonces, todo está dentro de ti. Entonces, imagínate llegar a Kippur y decirle a Boreolam, quiero adentro de mí ser mejor. Quiero un año que yo sea mejor en mi corazón, en mis cualidades, en las partes tan claras que alrededor de mí la gente lo nota, que yo no lo puedo notar, no puede ser. Y no es cuestión de aquí ir a preguntarle al lado, ¿en qué? Puedes. ¿Sí? Pues si se nota jajam, sí, dígame. Sí, pero el objetivo es que tú entiendas de profundidad qué está pasando contigo en tu vida. Que es un trabajo, que no es una clase, que no es cuestión de salir de aquí y ya vas a saber. Es un camino de vida. Es una forma de vivir la Torah. Es una persona que realmente tiene una cercanía a Hashem, que tiene un crecimiento personal. Quiero acabar con una idea que dijo Jajam Shlomo Alfi ayer, que me pareció muy alainian. Dijo, el 19 de septiembre del 1885 fue el terremoto en México. El 19 de septiembre del 2017 fue un terremoto en México.
Pasaron 32 años. ¿Cuánto suma la palabra lev, corazón? 32. Dijo, cada quien, hay 1000 explicaciones, cada quien tiene la suya. Pero sí, a lo mejor estamos en una época que nos falta Torah por adentro. Que todos por afuera somos tzadikim, pero por adentro, no sé, seguramente todos son. Pero yo creo que por Olam nos está diciendo, despierten un poco su Torah verdadera. Vamos a educar a nuestros hijos. Aparte de que sean tzadikim por afuera, que realmente tengan un contacto con Boreolam. Todos les importa que estén que hagan lo que todos hacen, pero de su corazón, de su emuná, de sus midot, es lo más importante que hay. Una persona que se trabaja el mismo, hacer un cambio esencial, que tengan Gomar Hatimat Tova Bezrat Hashem Yitbaraj.